Ya, ahora sí. Bienvenidas, bienvenidos. Oye, se me ha hecho un copete el pelo, no sé por qué. Están haciendo pelitos chiquitos. Ya. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver revoluciones industriales hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso corresponde a la semana 13. Recuerda que todo esto está en tu aula virtual. Yo tengo fe en ti, sé que estás entrando al aula virtual, estás revisando, ¿cierto? Sí, se está revisando. Ya. Sigamos. Ah, me encanta, me encanta. Muy bien, Oscar. Muy bien, mi estimado Magno. Así, deben entrar, participar, revisar. Y he preparado un quiz para la próxima semana, ya hice los pasos cuando hagamos, nos toca Historia del Perú, nos toca hacer Prosperidad Falaz. Pues. Ah, antes de que me olvide, mañana es el Día del Padre y todos los que tengan padres, feliz día a cada uno de vuestros padres. Y si ustedes ya son padres, pues ya, pues, para que la friegan, pero que tengan un bonito día. Yo en mi caso todavía no soy mamá, algún día tendría que serlo porque no se puede ser feliz para siempre. Y por eso no tengo esposo ni nada por el estilo, así que con pena. No creas, mi estimado Juan, cuando estábamos en presenciales, hace como, uy, yo unos 7 años, ponte, yo tenía en mi salón un jovencito. Yo estaba en Magdalena, porque ese pronto todavía estaba en Magdalena, y tenía un jovencito que siempre llegaba como súper apuradito, y cuando era hora de irse también sí se veía como súper apuradito. Entonces, un día así conversando de todo y nada, le pregunto, pues, ¿no? Si él trabajaba. Me dice, no, profesora, lo que pasa es que yo tengo mi hijito, me dice. Y ese pregunta estaba acá y al costado en ese tiempo había un colegio. Entonces él había inscrito a su hijito en ese colegio y salía, o sea, llegaba dejando a su hijito y salía recogiendo a su hijito. Y a mí me sorprendió porque era una guagua, o sea, mis ojos eran una guagua, así como ustedes. Pero hay cosas en la vida difíciles. Bueno, espero que no esté haciendo mucho ruido el fondo. Acá mi querida familia está, justo se le ocurrió que quiere licuar cuando estoy dictando clase. Son cosas que pasan en las familias. Eh, vamos a seguir. Nos toca hacer revolución industrial. ¿Por qué me gusta este tema? Porque por fin apareces en la historia. Entonces, entiéndase aparecer en la historia porque antes habíamos estado conversando. Denme un segundito para ponerme los audífonos. Como les digo, coincidentemente están licuando. Oh, sorpresa. Ya. Ok, listo. Probando 1, 2, 1, 2. Me encanta cuando dicen eso. Ya. Entonces, vamos a pensar en las revoluciones industriales en grupo porque son dos revoluciones. La primera revolución industrial se va a caracterizar porque todavía no hay revolución francesa. Ojo, entonces, repito y reitero. La primera revolución industrial se realiza antes de la revolución francesa. Luego viene la revolución francesa y después de eso recién se desarrolla la segunda revolución industrial. ¿Ya? Nosotros la semana anterior ya vimos revolución francesa. Entonces, mientras cierto grupo de franceses o europeos en general estaban en ese momento de la historia, otro grupo estaba invirtiendo, estaba desarrollando proyectos, estaba innovando y creando. Entonces, ese otro grupo son los hacedores de la primera revolución industrial y de la segunda revolución industrial, que es lo que vamos a ver. Cabe señalar que para que tu industria funcione, pues tú necesitas muchas materias primas para que se sostengan las industrias innovadoras que estás desarrollando. Ahora te pregunto, ¿de dónde Inglaterra? Piénsalo un segundo en tu mente, cranéala. Inglaterra, una isla allá en la zona norte de Europa, ¿ok? ¿De dónde va a sacar materias primas? Piensa, en estos 18 siglos que vamos de historia, hasta la semana 13 en nuestro curso, ¿cuándo hemos hablado de materias primas en Inglaterra? Ya. Entonces, si tu respuesta es algo así como, claro, profesora, no tiene sentido, ¿dónde estarían sus materias primas? Ellos son una isla como Chincha o como, o como allá las Malvinas. Claro, una isla. Entonces, ¿dónde desarrollan sus campos de cultivo? Ahí está. Pues. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué les queda hacer? Bien, mi estimado Oscar, tú sí. Hay que buscar colonias y ese va a ser el fin de Inglaterra del siglo XVIII, buscar colonias.
Cabe señalar que esta Inglaterra del siglo XVIII, pues no es ninguna Inglaterra misia, pobre, que tuvo siglo XV y tuvo siglo XVI, cuando Isabel I gobernó, de la que hablamos ya la semana pasada, la hija de Ana Bolena y Enrique VIII, la que le da sentido a la iglesia anglicana. No, esta es una Inglaterra que a partir de ella ha hecho mucho dinero, mucho dinero, y que para el siglo XVIII es una potencia, porque incluso se ha bajado pues a toda la armada que tenía España. Entonces, España ahorita para el siglo XVIII en el que estamos, España es un Chancay de 20, ya no es esa España del siglo XVI, que había sacado oro, plata, pues de todas sus colonias, se había enriquecido de manera alucinante. No, 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 ya no es eso, ya. Es ese, eso era mal ya, pero muchas veces pasa. Ese joven que recién le pagaron su primer sueldo y ya se la pegó toda la noche, ¿no? Y al día siguiente no está, mamá, ¿no tendrás un par de soles que te sobre para mi pasaje? Ya, igualito está España. España tuvo dinero, pero para el siglo XVIII ya no tiene dinero. ¿Y qué hizo con todo ese dinero? ¿Por qué no tiene ahorita? Porque se lo gastó, lo despilfarró, no invirtió. He ahí la gran diferencia con la Inglaterra del siglo XVIII. La Inglaterra del siglo XVIII, que empezó a hacer dinero en el siglo XVI, es una Inglaterra que ha estado invierte que invierte, invierte que invierte, mejora que mejora la industria. Y por eso para el siglo XVIII es una Inglaterra que lidera la revolución industrial. ¿Ya? Entonces, regresando al punto anterior de que ellos no tienen de dónde sacar materias primas, y como bien dijo vuestro compañero en el chat, Oscar, va a ir a buscar colonias, Inglaterra va a ir a buscar colonias y va a encontrar colonias en todas las partes que puede encontrar y se va a sentar allí y va a controlar esos flujos económicos de mercado y de puertos importantes. Y acá viene otro hecho, y es que cuando los países imperialistas que están desarrollando industria se apoderen de todos los lugares donde hay buenas materias primas, y después vengan otros países imperialistas a querer también ellos tomar colonias para también ellos hacerse de buena industria, de buenas materias primas para que su industria funcione, pero al ver que todo está ocupado, ¿qué va a pasar? Ya, tú y fulano están compitiendo por lo mismo, solo que fulano ya ganó, ya es colonia. ¿Qué va a ocurrir? Chan, 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 chan. Bien, Oscar, tú sí estás en la jugada, Oscar. Muy bien, mi estimado Darío. Guerra. Y esta va a ser la famosa Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra se origina porque los países imperialistas desean más colonias, pero todas las partes del mundo ya están tomadas, o todas las partes del mundo donde hay colonias que valen la pena, ¿no? Entonces, en este escenario es que se desarrolla la Primera Guerra Mundial. Y es hasta donde vamos a llegar. Vamos a empezar en las revoluciones industriales y vamos a terminar en la Primera Guerra Mundial. Si por allí tienes información en el camino que quieras compartirnos, pues estamos muy encantados de escucharte, sea por el chat o sea que desees abrir tu micro. Empecemos por la Primera Revolución Industrial. Chan, 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 chan. Esta se da para mediados del siglo XVIII, es decir, por 1750 promedio. Por eso te dije que era antes de la Revolución Francesa. En este periodo de tiempo, las máquinas son enormes, son gigantes. Ahí hay una fotico para que puedan ver. Yo jalé esa fotico por acá. De un segundito. Aquí está. Así. Las máquinas son enormes. Por eso las cuadras, las avenidas, eran sumamente largas. Si has estado por... Si alguno de ustedes vive por San Juan del Lurigancho, hay una parte que es Zárate. Y Zárate tiene bastante industria textil aquí en el Perú. Yo alguna vez fui porque en mi universidad nos contrataron para hacer encuestas. Entonces, era un dinerillo por ahí que caía y yo me inscribí para hacer las encuestas y nuestro trabajo era hacer encuestas a los trabajadores de la industria textil. Entonces fuimos para allá y ahí fue que vimos, ¿no? Las máquinas de tintura, de lavado, todo eran gigantes, ¿no? Pero en este principio, en este momento en que recién se está inventando las máquinas, pues eran mucho más grandes, podían ocupar todo un ambiente, todo un salón de clase, por ejemplo. Si hacemos memoria, la primera computadora, ¿cómo era? ¿No? Era un salón de clase.
Hay una película muy bonita, no me acuerdo el nombre, de repente alguno me colabora con el título de esta película, que se trata de mujeres afroamericanas que colaboraron en el proyecto de Apolo 11 en la NASA y que precisamente están en la época de diferenciar white and black, ¿no? O sea, los blancos y los negros, ¿ya? Y que la película narra cómo ellas, siendo mujeres muy preparadas, muchas de ellas profesionales y otras técnicas, pero hacen un gran esfuerzo para poder, uno, convivir con los estereotipos y los prejuicios que venían desde el Estado dentro de un ambiente de trabajo como era la NASA, y dos, de la capacidad y brillantez que tenían porque eran muy buenas en números. Había una que era, pero por kilómetros, la mejor de todo el grupo de trabajo, de todos los recursos humanos que había en la NASA. Eh, yo la vi en Netflix, quería ir a verla al cine, me acuerdo, pero ya vino lo de la pandemia, entonces ya no fui. Pero luego la pasaron en Netflix, es muy buena, búsquenla por ahí, no me sé el nombre, creo que se llama Talentos Ocultos, si mi memoria no me falla. Pero si alguno conoce el nombre y lo quiere compartir, pues bienvenido para el chat. Eh, ¿Por qué te narro esto? En esta película hay una escena en donde justamente están ellas, un grupo de afroamericanas, son secretarias, son muy buenas tipeando, tipean muy rápido, son muy hábiles, pero están cambiando de tecnología, están pasando de la máquina de escribir que habitualmente usábamos a la computadora. Y justamente la computadora era tan grande, ay, si te sabes el nombre, Magno, sería genial. Justamente traen la computadora y la computadora era tan grande que no pasaba por la puerta. Entonces tuvieron que romper la puerta para poder hacer ingresar los equipos de la computadora, que era una computadora, que era todo un salón, una solita. ¿Ya? Y, ya ves, estaba bien, Talentos Ocultos se llama la película, por si acaso. Así que muchas gracias, Manu. Así que si la desean ver, busquen. Es en inglés, pero también está en español. Y esta señora, que era la encargada de todas las secretarias, que eran afroamericanas, se empieza a leer los manuales de cómo funciona la computadora. Entonces llega un momento en donde le dicen algo así como que, bueno, sorry, excuse me, te vamos a despedir a ti y a todo tu grupo porque ya no les necesitamos porque ya hemos traído una computadora y esa una computadora que hay va a hacer el trabajo de como 15 o 20 mujeres que trabajan acá, ¿no? Entonces ella le dice, ¿y qué pasa si la computadora se malogra? Le dice, ¿tú sabes cómo arreglarlo? Y nadie sabía, pues porque era una tecnología nueva. Entonces ella le dice, yo tengo capacitado a mi grupo, a mi personal, y podemos hacer el trabajo que tu computadora, si es que se malogra, no puede hacer. Y así, ella al capacitarlas no pierden el trabajo y entran de lleno a esta nueva tecnología, esta nueva innovación tecnológica que hay en ese seno. Bueno, esta es una, pero la historia es mucho más, así que ahí te lo dejo de encargo. Lo que quiero que veas es que muchas veces las máquinas, pues que recién se crean, son de gran tamaño y demandan mucha mano de obra. Esto es lo que queremos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa mano de obra? Vamos a hacer que venga del campo a la ciudad. Y la gente del campo a la ciudad va a venir en gran cantidad. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudad se está desarrollando un tipo de economía que es una economía capitalista, como tú ya lo conocemos, que se ha venido desarrollando desde el siglo XVI, o sea que para el siglo XVIII no es extraña, solo que no es tan común en el campo y es más común en la ciudad, en donde tú trabajas y por tu trabajo te pagan. Entonces tú acumulas bienes y llega un punto en que tú si quieres comprarte un chocolate o quieres comprarte una cartera o quieres comprarte lo que tú quieras, pues tienes el dinero para hacerlo. Cosa que en el campo es más difícil porque tienes que esperar que sea cosecha, tienes que esperar una buena venta y entonces recién podrás obtener cierta cantidad de dinero. No es diario y tampoco es semanal y tampoco es mensual como ocurre en la ciudad. Entonces mucha gente del campo ve muy atractiva la ciudad en ese sentido. Además, coincidentemente, en el campo lo que está ocurriendo es que muchos burgueses están tomando posesión de tierras sin tener papeles, sino que han hecho su acto de corrupción probablemente y desde el Estado les están permitiendo que ellos tomen las tierras que les parezcan pues que son suyas. Entonces vas a tener gente que tiene cientos de campos, ¿no? De hectáreas de tierra
y otra gente que se quedó en el aire, porque no había cercado, porque confió en la palabra de ese terrateniente y ahora está sin posesión, sin bienes, entonces no sabe qué hacer y dice, bueno, en la ciudad parece que hay trabajo, me voy para la ciudad. Ahora, en la ciudad, muchos dueños de estas grandes industrias, de estas grandes fábricas, para evitar que su personal llegue tarde, ¿qué hace? Crea villas. O sea, el trabajo está acá, la fábrica, digamos, está en esta cuadra, e inmediatamente al costadito, la otra cuadra, es una villa donde trabaja, o mejor dicho, donde viven todos sus trabajadores con sus familias, con sus hijitos. Y en la esquinita de la villa se han puesto una escuelita para que los niños vayan, ¿no? Ah, por si acaso. Esto de la escuelita es así recontra raro. ¿Por qué? Porque aquí no hay derechos del ciudadano y mucho menos los niños son vistos como sujetos de derecho, no tienen derecho. Los niños tienen que trabajar y trabajan como cualquier persona, trabajan sus 16, 18, 20 horas al día. La escuelita por allí para que aprendan a sumar y restar, para que cuando te paguen pues no se pasen de listo contigo. Ya está. Esta es la época donde en la escuela hay un solo salón, un solo profe. Hay niños pequeñitos, niños medianos, niños grandes, todos están dentro de la misma escuelita. Porque como te digo, lo relevante no es que superes retos o que tú tienes que desarrollar ciertas habilidades a esta edad. No, no, no existe nada de eso. Aquí es elementos o conocimientos fundamentales para poder convivir, para poder trabajar. Entonces, si tú vives en una villa donde todo el mundo se dedica a la textilería y a la fábrica textil, entonces, ¿qué te van a enseñar a ti en el colegio? Conocimientos asociados a lo textilero. No te van a enseñar, que quiero que mi hijo sea científico, le voy a enseñar química. No, pues, ¿funciona dentro de la fábrica? No, entonces no, ¿para qué le vas a enseñar eso? ¿Ok? Entonces, tampoco es la educación como la hemos pensado, como la tenemos ahora. Sigamos. Entonces, la revolución agrícola que se da de la expropiación de tierras y el desarrollo económico que se vive en la ciudad confluyen para que la gente cada vez más venga del campo a la ciudad. Y allí apareces tú, ingeniero o ingeniera. La raíz misma de la palabra ingeniero, de la palabra ingeniera, involucra ser creativo. El ingenio es la base para que tú seas tu profesión. Y básicamente, ¿qué es lo que has visto? Has visto una necesidad. La gente quiere moverse del campo a la ciudad. Esa es una necesidad. Otra necesidad, las fábricas que se están construyendo, que se están creando, ¿quién las inventó? ¿Quién inventó la máquina? Probablemente algún ingeniero como tú, algún colega tuyo. Entonces, esa innovación muchas veces ha requerido de que un burgués financie ese proyecto, invierta en ese proyecto. Y algunos proyectos funcionaron y otros no funcionaron. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, a ver, tú, a ti que sí te funcionó el proyecto que habías creado. Oye, ¿y por qué no te inventas tal otra cosa? Y tú sigues, porque eres ingeniero, en tu innovación y creas otro para poder, creé la máquina textil, ahora voy a crear la máquina de coser. Creaste otra máquina, ¿ok? ¿Qué hay de común en estas máquinas? La fuente de energía. ¿Dónde va a estar la fuente de energía? En el carbón. Todas estas máquinas que tú ves ahorita en pantalla funcionan con carbón. Y estas máquinas que tienen como fuente de energía el carbón, ¿ya? Allí es donde aparece la segunda necesidad. ¿Cuál, profesora? ¿De dónde vamos a sacar el carbón? Entonces, a diferencia de tú o de yo, que podemos ir de repente, bueno, en mi casa, por acá, por casa, en el mercadito que está cerca, hay un señor que vende carbón. Entonces yo, en mi casa, cuando hay parrillita o algo, vamos, decía, compramos. Tú que eres un muchacho pudiente que estudia al costado de la uni, de repente pues vas a Metro, ¿no? Entonces en Metro también venden, ¿no? Tu carboncito así, en tu bolsita venden por kilo el carbón. Pero en este tiempo no era así. En este tiempo el carbón, ¿ya? El carbón está en una mina, las minas de carbón. ¿Y quiénes trabajan en las minas de carbón? Los hombres, profesora, porque somos fuertes, machos, pelos en pecho. No, los hombres trabajan en las fábricas. Entonces, ¿quién trabaja en la mina? Algunos hombres. Sí, muy pocos hombres trabajan en la mina. ¿Quién, profesora? Me encantó. Carlos dice los 7 enanitos. Pero no, algo así, Carlos. Los niños trabajan en la mina de carbón.
¿Por qué, profesora? Porque las minas de carbón están cerca de zonas hídricas y generalmente se filtra el agua. Ahora, si alguna vez has hecho una parrilla, lo peor que te puede pasar es que se te moje el carbón. Es una de las cosas más terribles que te puede pasar. ¿Por qué? Porque el carbón mojado no prende, no funciona, no funcionaría tu máquina. Las industrias en este tiempo somos reconocidas, todo el mundo sabe que funciona el carbón, por todo lado todo cae plomo. Es más, hay ciudades donde la contaminación es tan alta que caen cenizas como si fuera lluvia, como si fuera nieve, cae ceniza. Entonces todo el mundo lo sabe, todo funciona a carbón. Para que no se filtre el agua, ¿qué se hace? Se hacen socavones más pequeños. Y esos socavones pequeños, ¿quiénes entran? Los niños. Por eso es que no se contrata adultos, por la facilidad por la que se puede obtener el bien. ¿Ah? Y un ingeniero como tú, un protoingeniero probablemente, porque todavía no existe como tal la carrera de ingeniería, lo vio el futuro y dijo, oye, si el carbón se moja, nadie lo quiere comprar. Si te conocen a ti, productor de carbón, como el que vende carbón mojado, tu empresa se va a la quiebra, ¿no? Tu fábrica se va a la quiebra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí está tu solución, pues ingeniero, ingeniera único, ¿no? ¿Cuál fue tu solución? Innovaste. Dijiste, necesitamos algo que mantenga seco el carbón. Por eso es que aparece la máquina de vapor, porque la máquina de vapor lo que hace es obtener el agua y liberarla hacia afuera como vapor, ¿no? Esto funciona como una tetera. Y entonces tu carbón en tu mina sigue sequito. Y ese carbón es el que vendes a la industria textil, a la industria metalúrgica. Entonces, la otra necesidad, la primera necesidad que vimos, esto de movilizar la gente del campo a la ciudad, dice, oye, ¿y si creo un ferrocarril a base de carbón? Listo, venga, vamos a ponerlo, ¿no? Si tú has visto Volver al Futuro, es bacán, ¿no? El ferrocarril, y él echando ahí su carboncito y el ferrocarril ardiendo. Otro dibujito que me gusta mucho de esta época, por si acaso, si es que lo has visto, es este que es japonés que se llama Candy, o lo he traducido como Mi Dulce Candy, de esta niña que está enamorada de Terry, y luego se enamora de, no, primero estaba enamorada de Anthony, pero Anthony fallece. ¡Ay, qué trauma fue cuando falleció! Y luego se enamora de Terry. Tú vas a poder observar en ese dibujito, si es que no lo has visto, te lo cuento, y si lo has visto, comparte conmigo, por favor. Eh, Ella es una niña que es abandonada y crece en un hogar para niños que han sido dejados por los papás. Y crece y bueno, pero llega un momento en que ella tiene que salir del lugar donde ella vivía, que era un orfanato, y es adoptada por la familia Andre y se la llevan en un carruaje. Eso es lo que quiero que vean, se la llevan en un carruaje. Y luego, cuando fallece Anthony, lamentablemente, a ella es enviada a Inglaterra, ¿no? Porque ella es norteamericana. Es enviada a Inglaterra, y en Inglaterra, ¿cómo llega de Estados Unidos a Inglaterra? En un barco a vapor. Ahí es donde conoce a Terry, pues y le pasa un montón de aventuras y tal, ¿no? Pero llega así. Y cuando llega allá, ella es recogida en un carruaje y llevada al Colegio San Pablo. De ahí acontecen una serie de sucesos, pero cuando ella se escapa del colegio, ¿ya? Porque en ese tiempo estaba mal visto que una mujer trabaje y ella quería ser una persona independiente, quería ser enfermera, quería trabajar. Entonces su familia como que le dijo, ¡ay, qué barbaridad, qué horror, que no sé qué, eres una pésima mujer! Y ella se escapa del colegio. Bueno, acontecen otros hechos, pero se escapa del colegio. Ella se va en un automóvil de su amigo Steve, que era un inventor de aquel momento. Y entonces tú puedes ver en esa parte de la historia que hay menos carruajes y cada vez hay más autos. Entonces lo que te estoy diciendo es que este periodo, o mejor dicho, esta historia está narrada en este periodo de la semana 13. Es primera revolución industrial, ¿ya? Donde todavía hay carruajes y todavía tienes tus caballos y todo el pavimento está lleno de desechos de caballos y es horrible caminar porque todo apesta, ¿ya? Y tus zapatos se hacen mugre. Y estamos entrando a la segunda revolución industrial con el motor diésel
con carruajes cada vez en menor cantidad y cada vez con mayor cantidad de coches y obviamente cambiando la estructura urbana porque necesitas pistas pavimentadas para tus coches. Y además, ¿ya? Ella, en la última parte de la historia, justo coincidentemente con que se hace enfermera, llama e invitan para que vayan a apoyar ¿a qué? A la Primera Guerra Mundial. Así que me he dado esta licencia, precisamente porque pienso que es un dibujito muy chévere la historia, pero más allá de la historia, lo que sí quería que veas era el contexto, que es toda la semana 13. Así que si te gustan las películas o si te gustan las series, pues ahí tienes una bastante buena en función del contexto histórico que estamos narrando. ¿Cuáles fueron consecuencias de esta primera revolución industrial? Sí, sí, es la del cabello rubio, la que tiene sus dos moñitos. Si me buscas, tú a mí. Tan, 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 tan. Esa, mira. A mí me encantaba, yo veía. Es más, yo tenía un amigo que se sabía la coreografía. Decía que su hermana no lo dejaba salir a jugar fútbol si no bailaba como Candy. Cosas raras que hacen los hermanos mayores. Sigamos. Tu amiga Candy, claro que sí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la primera revolución industrial? ¿Ya? Surge un proletariado industrial. ¿Qué es eso? Una masa poblacional que trabaja en la fábrica. Profesora, ¿usted es proletaria? No. ¿Por qué? Porque yo no produzco ningún bien. Yo no fabrico tazas, no fabrico lapiceros, no. Yo vendo conocimiento. Entonces, eso ya no es un producto, es un servicio. Sigamos. Se implementó el nuevo modelo económico de un capitalismo, pero ahora va a ser un capitalismo industrial. Lo hemos dicho por la producción, pasamos de productos manufactureros a productos industrializados que son en mayor cantidad y en masa, ¿no? Producimos en cantidades significativas. El maquinismo permitió la producción de una serie de expansión de la fábrica, lo hemos dicho, y nació el movimiento obrero y el movimiento ludismo, o el movimiento ludita. Si lo buscan en internet lo van a buscar, lo van a encontrar así como movimiento ludita. ¿Qué es el movimiento ludita? Había mucha gente que sentía que la presencia de las máquinas les estaba quitando el trabajo y por eso rechazaban totalmente las máquinas. Así que en la noche entraban así, ¡ay, ahí está la máquina! Sacaban un garrote y le daban a la máquina, la golpeaban, la trataban de destruir para que el fabricante, para que el burgués se sienta que había perdido dinero y entonces lo vuelva a contratar. Pero esto no funcionó porque, como hemos dicho, sí se llegó a desarrollar la segunda revolución industrial. Y en esta segunda revolución industrial, así como podrás observar, ya estamos hablando de un elemento fundamental que hasta ahora es necesario, ¿no? El motor de combustión interna o el motor diésel para el desarrollo de los coches. Al inicio, los coches fueron vistos como una necesidad, pero luego con el paso del tiempo se transformaron en un lujo, como ahora ocurre, ¿no? Hay marcas de carros y hay tipos de carros y hay carros que son súper lujosos y cuestan más, entonces te dan como cierto estatus a nivel mundial, ¿no? Ah, yo tengo tal carro y que tal, ¿no? Ya, pero eso fue con el paso del tiempo. Al inicio solamente eran vistos como una necesidad porque la gente consideraba que tener un carruaje era muy caro porque tienes que alimentar el caballo, tienes que cuidarlo, tienes que procurar pues sus patitas que estén bien, sus cerraduras cambiarlas, entonces eso es toda una inversión y tienes que tener un lugar donde hacer que el caballito pues duerma, descanse, viva, ¿no? En cambio con el coche no era así y por eso el coche era más rápido. Si, imagínate que no hubiera habido segunda revolución industrial, imagínate que tú y yo siguiésemos movilizándonos en carruajes. Sí, sí, Magno. La gran mayoría de personas burguesas empezó a tener carros. Nos iríamos, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo en Chorrillos, imagínate, pues, aquí en el Perú, caballos no era tan común. Lo más común eran las mulas y los burros. Pero los burros a veces son muy tercos, ¿no? De ahí que ven ese eufemismo de pareces un burro, pero es porque son muy necios. Entonces el burrito puede no querer caminar y no camina. Así, se sienta y no camina. En cambio, la mula es más manejable. Y por eso era muy común que aquí en Lima haya mulas. Y tú ibas con tu mulita, ¿no? Yo que vivo en Chorrillos, ir a dictar clase a la uni, ahí con mi mulita, ¿no? Nada que con mi burrito sabanero, con mi mulita sabanera, así tendría que ir, ¿no? Y teniendo fe de dónde estacionar a mi mulita, pues, ¿no? Imagínate.
Entonces, involucraba un desarrollo urbano muy particular, ¿no? Y un poco realista, también un poco movible. Uy, y encima caminaba como vaquera. Yo he vivido en Puno, y en Puno mi abuelo en la hacienda tenía caballos. Entonces, nosotros, no es fuera de lo común para nosotros manejar caballos, hemos tenido llamas. Creo que les conté que hacíamos carreras con nuestras llamas. Corre, Tribilín, corre, corre, ¿no? Del cerro para abajo. Así. Era bien bacán. Cuando yo recién aprendí a montar caballo, fue un poco traumático para mí, porque yo era súper chiquitita. Yo he medido 1,23 m hasta los 11 años. Yo era bien chiquita y mi mamá estaba preocupada. Entonces ahí fue que me mandaron a hacer deporte, me mandaron a correr, me mandaron a hacer natación y me mandaron a jugar básquet. Todos los días prácticamente yo jugaba básquet. Y ahí fue que fui agarrando un poquito más de tamaño. Yo mido 1,67 m ahora, pero como les digo, así que si ustedes son chiquitos, tienen fe, tienen esperanza todavía. Hagan deporte, yo les digo. Mi hermano es deportista, él es atleta, o sea, corre mucho. Y él era bien chiquito también. Y ahora mi hermano mide 1,92 m, así. Y esto fue a los 16 años que empezó así a correr, así todo, ya. 16, 17, 18 y 9, 20, ya ahora es altazo. Sí, es en alto. Así que si eres una persona pequeña, no te detengas, ten fe, pero haz deporte. Haz deporte y quítale los carbohidratos, no tantos carbohidratos. No es que no comas ninguno, eso también estaría mal, pero come pocos, ese es el asunto. Ya, listo, regresando a nuestro tema. Ah, pero no hagas cosas raras, pues, Darío. Si tú, eh, si tú ya pasaste la barrera de los 20, ¿ya? Pero has mantenido una vida saludable, ¿ya? Entiéndase, pues, que comes adecuadamente, que no fumas, que no te metes cosas raras, lo más probable es que todavía tengas una chance de crecer. Pero si tú ya pasaste la barrera de los 20 y te mandas a hacer cosas raras, ya, pero hermano, ¿con qué cuerpo? No le pidas más a la naturaleza, agradece lo que tiene. Ya, sigamos. Entonces, en esta segunda revolución industrial, a diferencia de la primera, donde la máquina de vapor fue fundamental para impulsar a otras industrias, ¿no? Como la textil, la metalúrgica, lo que conversábamos sobre el barco a vapor, como los tranvías, ¿no? Todo esto, este impulso de la máquina de vapor fue gracias al desarrollo de la fuente de energía del carbón. Ahora nuestra fuente de energía va a ser el petróleo y también la electricidad, y el motor de combustión interna es el eje fundamental para este cambio, que va a permitir un proceso de diversificación industrial, como es el caso de la siderúrgica, del hierro al acero, el caso del Titanic, por ejemplo, la película, más allá de la historia de amor de Rose y Leonardo DiCaprio, que no me acuerdo cómo se llama el muchacho. La historia en sí es buena, porque hay una escena en donde Rose le pregunta al ingeniero y le dice, ¿y por qué no hay tanta, Jack, gracias, y le dice, ¿no?, al ingeniero, ¿por qué no hay tantas embarcaciones salvavidas como cantidad de personas hay en el barco? Y entonces el ingeniero le responde y le dice, porque esto nunca lo va a destruir nadie, solo Dios, o algo así, ¿no? Y entonces, porque se ve feo, sí, no una cuestión estética, pero algo así era. O sea, ellos creían que su construcción, su invento, era pues lo máximo, lo llano ya, ¿no? Como dice Magnus, ni Dios podría destruir el Titanic. Y ¡pum!, se fue destruido, ¿no? Y en el caso de la Torre Eiffel, que también es de esta época, la misma lógica, ¿no? Que sea para siempre. El tranvía siberiano, también, ¿no? La lógica de que sea para siempre. Solo Dios, dice. Sí, pues, ¿no? Era la lógica de que solo Dios lo iba a destruir. Y bueno, también está la industria automotriz, que ya hemos conversado sobre los autos, ¿no? Los Ford Motor, que luego se convirtieron ya en autos de lujo. La industria petroquímica derivada del petróleo, acá se inventa por si acaso el champú, antes la gente se lavaba con jaboncito nomás, tu jaboncito Pepita, nada que jabón Bolívar, ¿no? Ese para la gente burguesa, pues, ¿no? Que la gente tiene plata. Tu jabón Pepita de 2 por $1,50, ¿no? Que te blanquea, pero hasta el alma cuando te lavas con ese jabón, ¿no? Y te lavas con la cabeza con ese jabón, ¿no?
Ah, Diego nos aporta, dice, no, fue por estética, pero la cantidad de barcos estaba dentro de la ley. Claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, como ese jabonzote el mexicano. Ya. Y la industria eléctrica, ¿no? Expansión de la corriente alterna, ahí el invento de la bombilla eléctrica también facilita mucho este gran proceso o esta gran revolución de poder ver de noche, ¿no? No sé si se acuerdan de esta historia de Jack el Destripador, que se da antes de la segunda revolución industrial. Sí existió, no hay evidencia de que haya existido, pero nunca se supo quién era. Pero después con la luz, ya esto fue como ahuyentar, si quieres, todos estos malos espíritus, pues todas estas historias míticas, ¿no? Todas historias de terror, ¿ya? Pero acá pues nos ha faltado al maestro, al padre de la electricidad, ingeniero Uni, sorpréndeme por favor, 5 letras nada más necesito. Y si no sabes de quién te estoy hablando, ingeniero, no me decepciones, por favor. Gracias, ahí está Magno. Gracias, Carlos. Gracias, Oscar. Siempre lo esperé de ustedes. El gran, nunca bien ponderado, siempre bien atractivo, Nikola Tesla, ¿no? Ve el otro, Daniel. Daniel, anda, arde, corre, ya vuelves a sufrir. Es, eh, recuerda, tú tienes que rezarle a Dios, no a los santos. Si rezas a los santos es porque no conoces a Dios. ¿Ya? Así de simple. Más que le robó, yo diría que los tomó como inspiración y los acomodó detalles y luego los publicitó como propios. Y como lamentablemente Tesla no tenía los contactos suficientes y Alba Edison sí, entonces ganó, por decirlo de esta manera, por marketing, ¿no? Su tiendita vendía lo mismo que la otra, de hecho la otra era superior, pero este tenía más contactos y más gente para vender. Y así fue que se hizo conocido. Ajá, sí. Bueno, y bueno, ahí ya hemos dicho lo del automóvil, que estamos recalcándolo varias veces. Consecuencia de la segunda revolución industrial. Surgen grandes monopolios económicos, la familia Ford, los banqueros también, ¿no? La búsqueda de mercados coloniales, que ahorita vamos a entrar con más detalles, también el desarrollo de los sindicatos, porque los trabajadores ya en la segunda revolución industrial, como te lo dije al inicio, sí tienen derechos, ¿no? Y pueden reclamar sobre la base de derechos del ciudadano, sobre la base de derechos del hombre, que luego van a permitir gestar el famoso 1 de mayo o el Día del Trabajador. ¿Ya? Y la difusión del socialismo, precisamente en boga de quienes están a favor de los obreros y en contra de la explotación de los burgueses, y su propuesta en algunos casos de anarquía, ¿no? De que no haya leyes, de que no haya reglas. ¿Okay? Como lo dijimos, las revoluciones industriales van a invitar también a que las personas imperialistas o los países imperialistas empiecen a buscar nuevas colonias. Como podrás observar aquí en el mapa, ¿ya? Decimos que el imperialismo es la dominación que ejerce un Estado fuera de sus fronteras sobre otros territorios para explotar sus recursos y controlar sus mercados. O sea, lo que más le importa es la economía. No es como el colonialismo. Ojo, el colonialismo del siglo XVI, cuando España viene y nos controla en todos los sentidos, porque tú y yo creemos ahora en el catolicismo, o por lo menos, bueno, ya no creemos en los apus, en la Pachamama, en los hermanos viento, en el hermano tierra, en el Ucupacha, ya no creemos en eso. Hemos perdido gran parte de nuestra cultura religiosa ancestral. Nos controlaron a nivel social, porque ahora la gente lamentablemente todavía se sigue viendo por colores, ¿no? Como de, a ver, ¿en qué, tú te conozco, ¿en qué cartilla estás? Ah, ya, eres la cartilla, no sé, pues, rojo B58, ¿no? Ya, eso es herencia colonial, nos hicieron vernos diferentes. Nos controlaron la economía, nos controlaron la política, nos controlaron los derechos. Estábamos en la República de Indios. Yo por lo menos, ¿no? Vargas, Huanca, ya estoy en la República de Indios. Y esto es colonialismo.
El imperialismo no funciona así. El imperialismo funciona solamente sobre la base de tu control económico. Si tú eres indio y viene Inglaterra y te dice, yo te quiero controlar tu ruta de la seda, pero si quieres seguir creyendo en Shiva, Krishna y todos tus 100 dioses que tienes, yo no me hago ningún problema. Tú crees en lo que quieras. Que tú tienes 7 estados, 7 niveles, 7 jerarquías, ¿no? En tus clases sociales, que eso tiene que ver con tu religión, no me interesa, sigue creyendo en eso. A mí déjame controlar tus puertos, yo no necesito nada más. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, esa es la diferencia con el imperialismo. ¿Qué hace el imperialismo? ¿Ya? Lo que hace es controlar capitales y expandir sus empresas por el mundo. En ese caso, el máximo ejemplo de imperialismo lo vamos a tener con Inglaterra en la famosa era victoriana, porque la reina se llama Victoria. Todos los puntos en rojo que ves en el mapa son las colonias que ellos tuvieron. Ellos, para su imperio colonial, ¿no es cierto?, vamos a señalarlo como el más extenso del mundo. Y una de las maneras de asegurarse esto y que nadie se vaya en contra de Inglaterra, acá lo subrayo con amarillito, este es Inglaterra, es que Victoria lo que va a hacer es casar a sus hijos, sobrinos, tíos, entre ellos, entre parientes, para que todos sean parte de la misma familia y evitar lo que ocurrió en siglos anteriores, a las guerras de sucesión o las guerras porque faltaba heredero. Eso no quiere que pase, quiere que todos sean parte de la misma familia. Por eso la reina Victoria es considerada la abuela de Europa, porque todos, hasta la actualidad, incluso esta señora recontra viejita que es Isabel II, de cierta manera tiene conexión con la reina Victoria. Así, de loco. ¿Ya? Principales colonias, la India, Egipto, Canadá, Australia, Sudáfrica, Surinam, Belice. Yo una vez, cuando estudiaba inglés, tenía un amigo que traducía películas de español, no, de inglés a español. Yo le ayudaba con la gramática, porque él era malazo con gramática, y una vez él me invitó a un instituto donde había jóvenes que querían ser profesores de español, y eran personas de todas las partes del mundo, y varios de ellos eran africanos, ¿ya? Entonces cuando íbamos, practicabas, ¿no? Porque nosotros queríamos aprender inglés, y ellos querían aprender español. Entonces había un intercambio para poder practicar, y yo cuando conversaba con esos jóvenes, yo siempre prefería conversar con los que eran de África. ¿Por qué? Porque su inglés es más clarito, es más nítido. Los que sí me daban dolor de cabeza cuando me tocaba conversar con ellos eran los finlandeses, porque tienen un dejillo que no termina de ser francés, que no termina de ser inglés, que a mí me sonaba como hasta árabe. Entonces yo tenía que demorarme varios segundos para tratar de entender qué es lo que me había dicho. En cambio, con los africanos no me pasaba eso. Ni independientemente de dónde eran, ¿ah? Si eran argelinos, si eran libaneses, si eran del Congo, si eran sudafricanos, lindo, a mí me sonaba súper natural su inglés, pero los finlandeses no podían. Y yo cuando veía así, porque su carita los delata, no es como un peruanito, nosotros los peruanos, nuestra carita nos delata, ¿no? Yo lo veía así, ay no, pero ya, pues caballero, ¿no? Para poder practicar, pero era mi mayor dolor de cabeza. Ah, sí, Carlos. No, a mí me parecía súper sencillo. Ah, sí, tuve que sacar el inglés magno para la maestría, es obligatorio. Ahora tengo que aprender otro idioma, quiero aprender portugués. Ah, ahí está, Daniela con su colaboración. Los libaneses van para adelante, dice. Mi interpretación, Daniel. Eh, ¿Por qué los africanos pueden hablar inglés? Ya, esa es una evidencia, así como nosotros. Nosotros, como hemos sido colonia española, hablamos español, o castellano, como quieras decirlo, pero básicamente hablamos español. Entonces, cuando tú vayas a África o conozcas a alguien de África, muchas veces, debido a este periodo de imperialismo, vas a tener en África gente que hable todo, o muchos idiomas en todo caso. Hay gente que habla español, hay gente que habla italiano, o francés, inglés, alemán, portugués, ¿no? Inglés, pues los mexicanos hablan inglés. Entonces, esta repartición que hubo en África fue porque los alemanes
los alemanes, promovieron la famosa Conferencia de Berlín en 1884. Sentaron a todos los países imperialistas y se repartieron África. Así como quien reparte el pastel, ya, así lo repartieron. Y si te das cuenta, en el mapita, mira qué le tocó a Alemania. O sea, Alemania, la que mandó a la gente a reunirse, ¿no? La que fomentó, convocó a la gente para reunirse, para ellos le tocó muy poquito. Y por eso ellos están molestos. España, profesora, también le tocó muy poquito, sí, pero España, ya te he dicho, siglo XVIII, siglo XIX, ya no tienen dinero. Siglo XX menos, siglo XXI. Ahorita, 2008, la crisis, ¿dónde se asentó? Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Mira, el país más imperialista es Inglaterra, como lo hemos visto. El segundo más imperialista es Francia. Mira el espacio que tiene acá. Si a ti te gusta la Champions League o te gusta ver deporte, fútbol, básicamente francés, seguramente has visto que la mayoría de la selección francesa es afrofrancés. Ya, es por esto, porque muchos son de ascendencia africana. ¿Sí? ¿Ya? Acá tiene la explicación. Entonces, Inglaterra, Francia están contentas porque son las que han salido más ganadas, pero los otros países que no han salido tan ganados, ¿ya? Han querido tratar de arreglarla así y aún así no han podido. Entonces, Otto von Bismarck, ¿no? Que era el canciller de Guillermo I, que era el rey en alemán, el Führer, el primero, se sintieron decepcionados de haber tratado de lograr esta igualdad y que no les haya resultado como ellos querían, ¿no? Entonces tratan de buscar alguna manera de tomar esas colonias que no les ha tocado con la repartición en la conferencia de Berlín. Por su parte, Estados Unidos también va a entrar en esta competencia de industrializarse, pero se va a topar con un problema en el sur del mismo Estados Unidos. Y esto va a dar origen a la Guerra de Sucesión norteamericana. Esta guerra de secesión, ¿qué significa? Los del norte quieren industrializarse más y para poder industrializarse tienen que expandirse y ahí es cuando van a chocar con el sur. ¿A qué se dedica el sur? Mientras los del norte son comerciantes, los del sur son agricultores. Entonces a los agricultores no les conviene darle libertad a sus esclavos porque se le iría la mano de obra. Pero los del norte, para lograr su proceso de industrialización, tienen que extenderse al sur y tienen que liberar esos esclavos. Ahí es cuando empieza el conflicto entre norte y sur. Y una de las figuras más importantes que vas a reconocer en este momento de secesión norteamericana es a Lincoln. Hay una película que se llama El vampiro, Lincoln el vampiro, o la historia del vampiro Lincoln, algo así se llama, ¿ya? Más allá de lo del vampiro, todo el resto de la historia está bien hecha, así que recomendado. Todo el resto de la historia está bien hecho. Quítale todo lo vampiresco y ahí todo el resto está bien. Porque las batallas que se narran, los sucesos, los acontecimientos están bien pensados, está muy bien documentada esa película. Bueno, el hecho es que en la guerra de secesión norteamericana ganan los del norte y se empieza el proceso de industrialización en Estados Unidos y bueno, los del sur van a tener que liberar a sus esclavos. Pero ojo, la liberación de los esclavos no va a garantizar la igualdad y eso vamos a verlo todavía un poco más adelante. Japón, por su parte, también va a entrar en proceso de industrialización con la famosa era Meiji. El emperador Mitsuhito Tenno, ¿ya? Sí, sí, sí. Esta película Magno que te menciono es de hace cuánto, unos 6 años, antes todavía de la pandemia. Ya, regresando a lo de Japón, la era Meiji es la era en que Mitsuhito Tenno, el emperador japonés, empezó el proceso de industrialización en su país. Para lograrlo, invitó a personas, profesores, tanto profesores y militares retirados, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, porque él sentía que esos países eran los más industrializados, para él, para su juicio. Entonces los trajo y a los más jóvenes, a las generaciones más jóvenes, empezaron a educarlos en industrialización. Algunas personas ya muy adultas, familias de gran renombre, no querían este cambio. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Los empezaron a desaparecer. Lo mataron. Para que todo el país empiece el proceso de industrialización de manera pareja.
¿ya? Sin embargo, bueno, esto va a llegar a tope con la Primera Guerra Mundial y peor todavía con la Segunda Guerra Mundial, pero ya lo contaremos con más detalle. Como hemos dicho, entonces todos los países empiezan un proceso de rivalidades coloniales y entre ellos, los más destacados van a ser quienes lamentablemente para su suerte llegaron tarde a la repartición. Como por ejemplo, Alemania, ¿no? Dijimos que estaba inconforme con la repartición que se había hecho. Entonces Alemania buscó amigas, amigos que sintiesen este malestar como él sentía. Y así fue que se constituyó la Triple Alianza. Y este es un perdón, este es como una estrategia. En el ejército siempre decimos guacho a un plus, a una estrategia, algo así, que te voy a dar. Mira, esto se llama Triple Alianza. Imagínate, Alianza hace cuánto que no gana. Ya sabes quién va a perder. Lo siento si hay algún aliancista en la clase, lo siento, amigo, pero es la verdad. Ya sabes quién va a perder, así que ahí te digo todo. Sigamos. Si no eres de las personas que le gusta el fútbol, no te preocupes, solo ten claro que la Triple Alianza, perdón, va a perder. Qué raro. Tu corazón, Sandra. Entonces Alemania le dice a su amiga Austria-Hungría, oye, si nos reunimos, mira, acá está Austria-Hungría, y aquí está Alemania. Dice, oye, si nos reunimos y nos quedamos con territorios, ya, chévere, ¿y cómo hacemos? Ah, mira, aquí en Serbia, justo va a estar paseando el archiduque, le dice el Francisco Fernando. Ah, sí, ya. Estoy casi seguro, le dice que le van a hacer un atentado. Oye, pero él es mi heredero, le dice Austria-Hungría. No, pero no lo van a matar, solo un atentado. Ya. Entonces, el archiduque está paseando con su esposa y, ¡oh, sorpresa! Sí, lo asesina. Entonces, el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa hace que los de Austria-Hungría, los austrohúngaros, le digan pues a los bosnios, que en ese momento pertenecían a Serbia, le digan, oye, mándame a quien ha asesinado, porque era era un grupo guerrillero que se llamaba la Mano Negra. Entonces, mándame a los que han asesinado a mi heredero. Si no, le dice a Austria-Hungría, yo le voy a decir a mi amiga Alemania para que te meta palo, ¿eh? Así que mándamelos. Ahora, ingeniera Uni, a ver, sorpréndeme. ¿Por qué Sarajevo, donde ha ocurrido el incidente, los bosnios, que es donde pertenece Sarajevo, no pueden mandarle a quienes han asesinado al archiduque Francisco Fernando? ¿Por qué no pueden mandarle a los asesinos a que vayan a Austria-Hungría? ¿Por qué no? Si está comprobado, ya conocen ya quiénes son. ¿No? Si quieres, tienen video, fotos, ya tienen todas las pruebas. ¿Por qué no pueden mandarlo? No. No pueden mandarlos porque todos los países, acuérdate bien esto, todos los países son soberanos, todos tienen soberanía. Entonces, así yo vea que este país está hasta las chanclas, la gente sale a protestar, no hay comida, no hay agua, el rey se ríe de todo lo que le está pasando a su pueblo, nadie le puede interferir. ¿Por qué? Por la paz de Westfalia, que se firmó durante el gobierno de Luis XIV allá en Francia. La paz de Westfalia declara la libre soberanía a todos los países y todos los imperios. Entonces, sí, tú te estés hasta las chanclas, hasta ya más no poder, ya todo parece que es un estado fallido, lo único que pueden hacer los otros países es recomendarte, pero no pueden intervenir. Por eso, acá en América Latina hay un país allá por el norte que parece pues que el gobierno va muy mal, ¿no? Y Estados Unidos ha mandado una comitiva para que intervenga y hay un presidente paralelo, ¿no? El presidente original. ¿Eso es correcto? No, es incorrecto. Pero profesor, ese país está súper mal. Pero legalmente no se puede hacer por la paz de Westfalia. Todos los países son soberanos. Ah, la profesora, por eso cuando pasó lo de Merino y todo eso, nadie se metió. Por eso, nadie se metió ni se iba a meter. El que alguien se haya metido involucraría faltar a un derecho fundamental que tenemos nosotros como nación, nuestra libre soberanía. ¿Ya? Y sí, Magno, esa es la respuesta. Sigamos.
Entonces, cuando los bosnios le dijeron a Alemania, cuando le dijeron a Austria-Hungría, no te voy a mandar a nadie, los austriacos buscaron a Alemania y dijeron, Alemania, mira, mira. Y Alemania dijo, excelente. Porque era lo que quería, pues, que pase, correcto, era lo que quería que pase. Mientras tanto, los bosnios le dicen, oye, amiga Inglaterra, ayúdame. Y Inglaterra le dice, ya, le voy a decir a Rusia, oye, Rusia, ya, ciérralo por ahí, bloquealo a Alemania, ya, y a Austria-Hungría también, bloquealos a esos, ya. Oye, amiga Francia, una jugadita, ya, ¿qué cosa? Bloquealo, ya, listo, bloqueados están. Entonces Alemania dice, oh, no se metan conmigo, no se metan conmigo, no, ya había sido muy tarde porque ya se había armado la triple entente. Y así lo cerraron. Y así es como se crean los dos bloques de la triple alianza, con los que llegaron tarde a la repartición del pastel llamado mundo, y los que eran los líderes en ese momento de las industrias, los líderes del imperialismo, los países que más colonias tenían. ¿Ok? Sí, dame un segundito, Carlos, ahora te doy el dato. Entonces, en este escenario empieza la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Recuerda que cada país, para que sus poblaciones se sientan más identificados y peleen más aguerridamente, van a promocionar mucho el nacionalismo, o también llamado chauvinismo, que es un nacionalismo exacerbado. ¿Ya? Sigamos avanzando. En la guerra de movimiento vamos a tener que en frente oriental, o sea, entre Rusia y Alemania, Alemania va a derrotar a los rusos en los famosos lagos masurianos y la batalla de Tana. En este punto hay que aclarar algo. La Primera Guerra Mundial, de repente no has visto muchas películas ni muchos documentales. ¿Por qué? Porque todavía no hay cine de color. Ni siquiera hay cine. Esta es la época donde Charles Chaplin pues contaba chistes y salió un cartelito que decía lo que la persona estaba pensando, la acción que estaba realizando. Ya, esa es de esta época. Y todavía Charles Chaplin es de 1920. Entonces, aquí todavía todo es muy precario y la lucha es cuerpo a cuerpo en realidad. La innovación de la Primera Guerra Mundial a nivel estratégico, operacional, es la trinchera, la famosa guerra de trincheras o la guerra de desgaste. ¿Y por qué le llamaban así, profesora? Porque tú vivías en 2 metros por 1 metro, ¿ya? Este era un túnel que se colocaba así en la frontera entre un país y otro. Tú vivías ahí 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, lo que te tocas. Y ahí literalmente vivías. Tú te dormías ahí, te despertabas ahí, comías ahí, si querías ir al baño, ibas ahí y adivina qué. No hay como que, hoy día voy a usar mi tupper para llevar mi comida y traerla. O hoy día voy a ir a los servicios y voy a sentarme un ratito a ver qué hay a ver qué hay en el periódico. No, todo es en tu casco, tu comida y todo lo demás. Por eso es guerra de desgaste, porque en verdad la gente se hartaba de vivir ahí. Retrocediendo un toquis, por el frente occidental tenemos a Alemania con... Acuérdate, ¿quién estaba por el lado occidental de Alemania? Te lo dije en el mapa. Era un industrializado, el segundo industrializado más grande. A ver. Francia, bien, Oscar. Entonces se pelea con Alemania y ¿quién gana? Los franceses ganan la batalla de Marne. Ya, esa es una de las batallas más sangrientas que va a haber en este periodo de tiempo. Entonces, para 1917, como que la cosa iba medianamente pareja. Por un lado ganaban, por otro lado perdían, iban medianamente parejos. Pero en 1917 pasó algo. ¿Qué cosa? La guerra marítima. El Lusitania, una embarcación que era estadounidense y civil, fue atacada por un submarino alemán. Y los pobrecitos, 250 personas que iban ahí, vieron. Y entonces Estados Unidos dijo, reclamo el derecho de estas personas por haber sido asesinadas por los alemanes. Alemania debe indemnizar. Pero Alemania estaba tan preocupada por la guerra que la verdad es que no le hizo caso. Entonces Estados Unidos, que no quería participar en la guerra, Estados Unidos es un país de peace and love, y no quería participar en la guerra, dijo, señores de
Inglaterra y señores de Francia, yo me sumo a ustedes porque estos alemanes son recontra malos y a mí no me gusta la gente mala. Y así fue que en 1917 Estados Unidos se integró a las filas de la Triple Entente para pelear contra la Triple Alianza. Paralelo a esto, en el mismo año, Rusia va a tener un problema dentro de su propio territorio y bajo el Tratado de Brest-Litov se va a retirar. ¿Cuál fue el problema? Te adelanto un cachito porque igual lo vamos a ver dentro de 15 días, pero se va a estar desarrollando la Revolución Rusa. Por eso es que Rusia va a tener que salir de la guerra y atender su propio territorio. ¿Qué pasó con Italia y con Japón, que eran amigos de la Triple Alianza? ¿Te acuerdas? Pues le dijeron, amiga, yo te ofrezco el oro y el moro, pero te vienes conmigo. Y Italia dijo, y se vino con la Triple Entente. Y lo mismo le pasó a Japón le ofrecieron algunas colonias en China, solo que no contaban con que los chinos no iban a estar de acuerdo con darle colonias, yo que tengo que ver en esta guerra, dijo. Y bueno, al final no las tienen porque hubo una guerra que se llamó la Guerra de los Boxers. A Italia también le ofrecieron islas, pero al final no la llegan a dar y por eso es que para la Segunda Guerra Mundial Italia se va a terminar de ir con Alemania por la coincidencia de doctrina, pero también porque le fallaron en esta promesa. Exacto, mi estimado Magno. Solitas se quedaron Alemania y Austria-Hungría. Pero ellas pueden contra el mundo, siendo porque son recontra bravas. Y así pensaron, hasta que en 1918 la derrotan y le dan pero de alma, ¿no? Todo su infraestructura económica va a ser derruida, va a caer. Y eso es lo que motiva tanto a Austria como a Alemania para decir, bueno, ya, listo, perdimos. Y con eso se firma el armisticio de Compiègne. En el Tratado de Versalles, que se firma un año después, en 1919, se acepta, o mejor dicho, Alemania tiene que aceptar no solamente que ha perdido la guerra, sino que además tiene que indemnizar a todos los países que habían participado en la guerra. Además, está prohibida de hacer investigación bélica. ¿Por qué? Porque en la guerra, ¿te acuerdas que te dije que todavía era una guerra así de cuerpo a cuerpo? Ya, las innovaciones de armas estaban del lado de los alemanes. Habían hecho algunas mejoras, pero estas mejoras, que podían ser poquito para ese momento, a comparación de los otros, eran bastante. Y eso no quería que se vuelva a ocurrir. Por eso es que se les prohibió hacer investigación bélica. También se les prohibió hacer investigación médica. ¿Por qué? Porque en algunos lugares se habían ya estado trabajando lo que para nosotros es la bomba, perdón, el gas mostaza, el gas pimienta, ya, esas son innovaciones bélicas de los alemanes que habían traído a esta guerra y que en ese momento no se conocía. Entonces también se les prohibió hacer investigación médica, ¿ya? Exacto, mi estimado Carlos, pero armas biológicas. Y eso se tenía mucho miedo. Y aquí, para poder controlar un poco y mantener la paz entre todos los países, se crea la Sociedad de Naciones. Ahora, cabe señalar que ahora la conocemos como la ONU, pero su sede está en Washington, D.C. Y por otro lado, es que toda la guerra se peleó en Europa. Por eso es que la infraestructura de la mayoría de estos países va a estar derruida. El único que ha participado en la guerra, pero que en su territorio no se ha peleado, ha sido Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos se vuelve el nuevo líder mundial. Mientras los hombres iban a pelear la guerra, los norteamericanos iban a pelear la guerra allá en Europa, allá en la zona marítima, ¿quiénes se encargaban de la industria norteamericana? Las mujeres. Las mujeres iban a trabajar a las fábricas. Las mujeres mantenían la industria bélica. Cuando terminó la guerra, las mujeres se regresaron a su casa y los hombres volvieron a ocupar su mismo lugar. Por eso es que la economía norteamericana no cae. Recuerda lo que dijimos al inicio, todavía cuando estábamos viendo las 13 colonias. Estados Unidos tiene una lógica donde el dinero es muy importante para asegurarse que Dios esté contigo. Regresando a este escenario, como otra consecuencia de la guerra, es que se diluyen, ya no van a existir los imperios, sino que se van a crear países. Como puedes observar acá, Alemania, Germany, ya no está del mismo talle que tenía antes, sino que ahora se han creado nuevos países como Polonia. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, vas a ver que Alemania, la primera que invade es Polonia, porque considera que es parte de su territorio. También se crean otros países como Checoslovaquia y Yugoslavia, que quizás no los conozcas. ¿Por qué? Porque hacia los años 90 también se fragmentaron. Acá está Yugoslavia,
que ahora tiene que se ha convertido en 2 países distintos, y Yugoslavia, que se ha convertido en 4 territorios distintos, que también lo vamos a ver, así que no te preocupes, también lo vamos a ver, pero más adelante, ¿no? Y hasta aquí llegamos entonces con la Primera Guerra Mundial. Espero que les haya gustado el tema. Recuerden que en el aula virtual están las preguntas. A mi estimado Carlos, que me preguntó si había algún libro, ¿ya? Hay un libro que es de Charles MacGregor, que se llama así, La Gran Guerra. Ese es un libro bien, bien chévere. Así que yo te lo recomiendo. Y a todos los demás, recuerden que en el aula virtual están las preguntas, que también hay video documental. History tiene muy buenos documentales sobre este tema, están en YouTube, están en español, están en inglés, por si acaso quieres practicar tu inglés. Así que, y sobre las revoluciones, me dice mi estimado Carlos. Sobre las revoluciones hay un libro de un autor que se apellida Peace, se escribe Peace como en inglés, y se llama así, la gran revolución del siglo XVIII-XIX. Es todas las revoluciones, tanto en Europa como aquí en América. Así que yo creo que se te va a gustar y te va a servir. Voy a dejar de grabar